a seguir con nuestro tema y vamos a ver en la pregunta 3.1 que son los gases. Bueno, vamos a hablar también sobre esto, un ejemplo que yo ya le he puesto en clase, cómo interactúan o qué relación existe entre las partículas en el estado gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces aquí en la explicación pues nos ponen un patio en el cual los niños, un patio de colegio en el cual los niños están jugando libremente, van para un lado, van para otro, sin ningún orden ni concierto. Y además podemos observar como hay un gran espacio libre entre ellos, es decir, no hay interacción prácticamente, no hay fuerzas de atracción que los mantengan unidos y además es un patio muy amplio en el cual bueno, pues hay un gran cantidad de espacios libres, se mueven con total libertad. ¿De acuerdo? Eso sería la visión microscópica, como ya le hemos dicho, microscópica, viene del griego micro, pequeño, scopio, visión. Y aquí tienen ustedes algo parecido a lo que podrían hacer las partículas de un gas que se mueven libremente. Ustedes observan cómo se mueven libremente y lo único que ocurre es que de vez en cuando pues chocan y fruto de ese choque pues cambian su trayectoria, ¿vale? Pero se mueven libremente. También es verdad que cuando chocan ejercen una presión interna y también una presión sobre el volumen, sobre las paredes del recipiente que los contiene. Es decir que pues podemos estar explicando con nuestra visión microscópica, con nuestra teoría cinético-molecular, pues podemos estar explicando cosas como son, por ejemplo, la presión, ¿no? La presión que ejercen los gases. Sabemos que la temperatura está relacionada con lo rápido que se muevan las moléculas. Entonces, por ejemplo, veríamos que cuanto mayor temperatura, más rápido se mueven las moléculas. ¿Y qué pasará si se mueven más rápido las moléculas? Pues si se mueven más rápido las moléculas, los choques, ¿cómo serán? ¿Más frecuentes o menos frecuentes? Serán más frecuentes, evidentemente. Si se mueven más rápido, serán más frecuentes. ¿Y qué pasará con esos choques? Que también serán mayores. Por tanto, está claro que si la temperatura aumenta, la presión va a aumentar. Eso lo vemos nosotros en una olla a presión. ¿Qué le pasa a la presión si la temperatura aumenta? Pues que aumenta la presión, ¿vale? Entonces vemos cómo nuestra visión microscópica pues, puede explicar propiedades macroscópicas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo disminuyo el volumen? Si yo disminuyo el volumen manteniendo el mismo número de gas, de partículas del gas. Sí, el mismo gas, pero lo comprimo. Pues que tendrían menos espacio para moverse y por tanto, ¿qué ocurriría? Los choques entre las partículas serían mayores. Si los choques entre las partículas serían mayores y más frecuentes, ¿qué pasaría? Que habría mayor presión. Luego, una disminución del volumen implica un aumento de presión, evidentemente. ¿Y qué pasaría si yo, por ejemplo, introduzco más partículas? Yo por aquí, por un orificio, pues introduzco más partículas. Pues habría más partículas. Al haber más partículas, el número de choques sería mayor, se aumentaría el número de choques y la presión sería mayor. Evidentemente, toda persona que haya inflado la rueda de una bicicleta se ha dado cuenta como al principio no cuesta prácticamente trabajo inflar la rueda y luego a medida que vamos metiendo más y más partículas, pues nos cuesta más trabajo porque la presión es mayor. Bueno, pues lo bueno de la teoría cinético-molecular es que es capaz de explicarnos las propiedades macroscópicas de los cuerpos, explicarnos por qué los sólidos son como son, los gases son como son, los líquidos son como son y tienen las propiedades que tienen, explicarnos conceptos como los cambios de estado, de sólido a líquido, o de líquido a gaseoso, o directamente de sólido a gaseoso. También nos puede explicar conceptos como la presión, el volumen y temperatura, cómo están relacionados. Es decir, que es una teoría que no microscópica que nos da explicaciones de lo que ocurre a nivel macroscópico. Bueno, en un gas las fuerzas que hay entre las partículas son escasas, como hemos dicho, tanto que podemos considerarlas como cuerpos libres, es decir, son prácticamente nulas. Existen fuerzas, pero son tan pequeñas que podemos considerarlas como si fuesen nulas, sin interacción alguna, como se ve en la animación. Importante, y ahora viene algo de lo que yo ya le he hablado. Los gases no tienen ni forma ni volumen propio. Ah, claro. ¿Por qué no tienen ni forma ni volumen propio? Bueno, vamos a ver. ¿Qué significa esto? Que no tienen ni forma ni volumen propio. Pues que adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contienen. Vamos a ver, supónganse un globo. Y en el globo, pues yo he depositado humo, ¿no? Dentro del globo he depositado humo.
¿Qué volumen tendrá ese gas depositado en el globo? Pues el volumen del globo. El volumen que ocupe el globo. Muy bien. ¿Y qué forma tendrán? Pues la del globo. La forma que tenga el globo. Imagínense que yo ahora pincho ese estallo, ese globo. ¿Eh? ¿Y qué le ocurrirá a esas partículas de gas? ¿Qué le ocurrirá al gas? ¿Se quedará el gas ahí? ¿El humo se quedará ahí? Todo el mundo sabe que no. El humo sale del globo y se esparce por toda la habitación. ¿Qué volumen tendrá, ocupará ahora el gas? Pues todo, toda la habitación. Toda la habitación. ¿Y qué forma tendrá? La de la habitación. Imagínense que abrimos la puerta de la habitación. ¿Se quedará el gas ahí? No. Tarde o temprano saldrá fuera. ¿Qué volumen tendrá? Pues la de la casa o la del edificio. ¿Y qué forma? Pues este, es decir, los gases ocupan, no tienen ni forma ni volumen propio y ocupan el volumen de recipiente que los contiene. Y además, también hemos explicado estas propiedades, que pueden comprimirse y expandirse, claro. Hemos visto cómo los gases, como no hay fuerza de atracción entre ellos, pueden expandirse fácilmente. Por ejemplo, lo que les acabo de comentar del globo. El globo pues se puede expandir con toda facilidad y las partículas no quedan ahí confinadas. Y al revés también pueden comprimirse. También pueden comprimirse. ¿Pueden comprimirse por qué? Claro, pues fíjense, porque no hay fuerza de atracción entre ellos y porque hay mucho espacio libre. Claro, los niños yo puedo decirle, venga, todo el mundo a esta parte del patio. Entonces, como hay tanto espacio libre, pues se pueden poner aquí, con lo cual estaríamos comprimiendo, estaríamos disminuyendo el volumen y por tanto estaríamos haciendo desde el punto de vista macroscópico una compresión. Los gases ejercen presión, es decir, empujan sobre cualquier superficie que tocan. Y esta presión es en todas las direcciones, claro, aquí lo hemos visto. Esa presión es debido a que al choque de las partículas, al choque de las partículas. Y la presión incluso hacia arriba, ¿de acuerdo? Bueno, pues la primera propiedad está muy clara. Un gas siempre ocupa por completo cualquier recipiente que lo tengamos. Es decir, los niños, para seguir con nuestro ejemplo, ocuparían todo el recipiente. Empiezan a jugar por todas partes. Aquí lo tienen ustedes. Ocupan todo el recipiente. Es verdad que hay mucho espacio libre y mucho hueco entre ellos, pero ellos ocupan todo el recipiente. ¿Vale? La presión, pues ya hemos hablado de sobra de la presión que ejercen, que es debido a quién, a estos choques. La presión es una magnitud física macroscópica. Les voy a recordar rápidamente lo que era magnitud física. Magnitud física, ¿qué era? Pues era aquella propiedad de los cuerpos que podía medirse. Todo aquello que se puede medir, pues es una magnitud física. Y macroscópica, viene del griego macro, es grande, escopio, visión, pues quiere decir visión de lo grande, es decir, lo que nosotros tenemos, propiedades que nosotros podemos medir experimentalmente desde un punto de vista observable, por ejemplo la presión, el volumen, la temperatura, ¿de acuerdo? Todo esto se debe a los continuos choques de las moléculas del gas con las paredes. También lo hemos explicado. Las moléculas chocan unas con otras y ejercen una presión. Bien, de hecho, fíjense cómo esta presión, que si yo en una olla a presión donde hacemos la comida no tuviera el tapón de escape, ¿qué ocurriría? Que la temperatura iría aumentando y podría incluso llegar a explotar. ¿Para qué sirve la válvula de escape? Pues la válvula de escape, esa que empieza a girar cuando hay una determinada presión, sirve para que de vez en cuando las partículas que vengan por aquí salen fuera y entonces fíjense, si las partículas salen fuera, habría más o menos partículas dentro. Evidentemente habría menos. Evidentemente habría menos. Y habría más o menos presión. Claro, al salir algunas partículas, la presión disminuye. O sea, es una forma de asegurarnos que la presión no se hace demasiado grande y la olla no explota. Se da caso, se ha dado el caso en alguna ocasión donde la olla estaba mal por algún motivo y aquello llega a explotar y, en fin, en ocasiones puede ser bastante peligroso. Bien, lo siguiente, dice, los gases pueden aumentar y disminuir de volumen. Eh, Eso ya lo hemos explicado.
ocupar más o menos espacio, pero sin necesidad de añadir o quitar gas. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues si yo a estos niños les digo que aquí hay un patio al lado, aquí abrimos la puerta y un patio al lado, pues muchos niños de una forma natural van a salir y van a ocupar todo el volumen que puedan. Lo mismo que si yo abro por aquí, y aquí tuviera otro cubo exactamente igual que este, pues los gases irían pasando, las partículas irían pasando y el gas se expande de forma natural. Bien, y entonces que se expanda es muy fácil. ¿Y comprimir? Pues claro, ya lo he dicho. Si yo tuviera un émbolo móvil, por ejemplo aquí, y esto empezase a moverlo hacia abajo, pues yo podría comprimir sin demasiados problemas ese gas. Podría comprimir sin demasiados problemas ese gas hasta conseguir tener reducido. Es verdad que esto se puede hacer y se puede reducir el volumen. Por eso el gas es compresible, se dice que se puede comprimir, pero también es cierto que no se puede comprimir hasta el infinito. Llega un momento que no podemos comprimir más y eso se le llama límite de compresibilidad, para que ustedes lo sepan. Lo veremos ahora con el ejemplo de una jeringuilla. ¿Vale? Bueno, dice, a curiosidad, ¿puedes comprobarlo tú mismo? Pues aquí tiene usted una jeringuilla, ponen aquí el dedo, ¿de acuerdo? Y aprietan, entonces ven que pueden comprimir el gas que hay aquí dentro, el aire que hay aquí dentro, pero pueden comprimirlo hasta una cantidad máxima. Pueden comprimirlo, no olviden poner aquí el dedo y taponar perfectamente la jeringuilla. Pueden taponarlo hasta una cantidad máxima. Y ya esa cantidad es lo que se conoce como límite de compresibilidad, sin n. No es comprensible. Comprensible es que se puede comprender. Una cosa es compresible y otra cosa es comprensible. Bien, y al revés. Bueno, dice, aquí tienes, dice, lo puedes ver en un vídeo. Entonces podemos pinchar aquí y verlo en un vídeo, ¿vale? Fijando una jeringuilla. Para ello lo primero que hay que hacer es hacer un tapón que sirva para cerrar la jeringuilla. El tapón se hace con la propia aguja, calentando esto, tirando de la aguja hacia afuera y entonces cerrándolo queda ya un tapón que ajusta perfectamente en la jeringuilla. Una vez que tenemos el tapón podemos hacer dos experimentos. Uno, ver que el aire se puede comprimir, que sería cerrar con el tapón, ver que cuesta mucho trabajo comprimir, pero que luego se comprime y que luego ahí queda una energía y que se vuelve a salir hacia afuera. Y el otro sería poner en el otro extremo, tirar del émbolo hacia afuera, que cuesta muchísimo tirar, pero luego se vuelve el solo. Está claro que será ir en contra de la presión atmosférica y la presión atmosférica lo vuelve. Esto por aquí.